Bueno, cordial saludo a todos. Hoy nos encontramos con un personaje como es Francisco Barbosa, nuestro exfiscal general, por supuesto, desde el otro lado, y es un invitado muy especial. Y vamos a hablar de dos temas que son vitales, como es la seguridad en nuestro país y, por supuesto, la justicia. De modo que, Francisco, bienvenido aquí desde el otro lado. Bueno, pues muchísimas gracias en esta conversación de amigos eh, con el exministro Wilson Ruiz, con una persona con la cual trabajamos de forma unificada y clara contra la criminalidad de este país, listos para conversar sobre justicia, sobre seguridad, sobre el futuro del país en estas conversaciones que deben ser las conversaciones del país. Mira, Francisco, yo siempre digo, un país sin seguridad está abocado, por ejemplo, al abismo, necesariamente. Y te lo digo ¿por qué? Porque con preocupación he visto que en el año 2020, 2021, 2022 se ha venido incrementando en una forma estrepitosa. Te pongo un ejemplo, las extorsiones. 1000 extorsiones y más día por día en nuestro país. Tú también sabes que Colombia, por supuesto, ha sido un país hasta con 13.000. Y hoy vemos cómo va incrementándose esto terriblemente. Entonces yo quisiera que tú me explicaras ese fenómeno, por qué se da, esta paz total, para dónde va, que tú nos expliques concretamente para dónde vamos en materia de seguridad. Bueno, yo creo que los grandes ejes de la seguridad tienen que ver con la contención del crimen en el país. Una contención de un crimen desde el punto de vista macro, es decir, de lo que implica el narcotráfico, las finanzas criminales, la minería ilegal, porque de todos esos recursos fluyen, digamos, estructuras criminales que azotan las ciudades y azotan también los campos de Colombia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 3 años con la llegada del señor Gustavo Petro a la presidencia de la República? Lo que ocurrió, y que yo lo viví además como fiscal general, porque lo que hizo rápidamente Gustavo Petro fue romper el vínculo que existía entre la policía, el ejército, la UIAF, la POLFA, todas las entidades con la fiscalía, generando además que la institucionalidad flaqueara. Entonces rápidamente lo que hizo fue retirar la policía y el ejército de las zonas rurales. No volver a luchar en la erradicación contra el narcotráfico. Y básicamente reducir la policía judicial que acompañaba a la Fiscalía General de la Nación en los operativos en las ciudades para romper estructuras de microtráfico y de extorsión. Entonces lo que existía es que el Estado colombiano existe para contener. Y cuando usted rompe los diques de la contención, básicamente se viene encima una avalancha que ha venido además acompañada de una política no de paz total, sino de criminalidad total. ¿Cuál es esa política de criminalidad total? Tratar de desocupar las cárceles. Y cuando uno desocupa las cárceles, pues básicamente lo que hace es incentivar el crimen. Entonces, ya no existe un mecanismo para desincentivar el criminal, sino para incentivarlo. Y para rematar, desmanteló toda la estructura del Estado en términos de seguridad. ¿Qué hay que hacer? Recomponer, volver a establecer esos diques que existían y, por supuesto, trabajar conjuntamente en el 2026 para que el país vuelva a tener un cauce contra esa criminalidad. Yo recuerdo, Francisco, que trabajamos de la mano, obviamente, ministro de Justicia con fiscal general, y yo recuerdo que logré firmar con el presidente de la República, en mi caso, casi 2 años de gobierno, 432 extradiciones. Y pues tú fuiste determinante en eso, por supuesto, y jamás nos tembló la mano para hacerlo. Hoy con preocupación yo veo cómo las extradiciones, digamos, han bajado notablemente, sobre pretexto de una paz total, cuyo objetivo es liberar a estos delincuentes. Tocaste un tema muy importante que tú me ayudaste mucho también, que fue con el tema carcelario. Recuerda que en el 2021 logramos liberar, primera vez en más de 50 años, tú lo sabes, más de 41.000 internos en todo el país. Esto lo hicimos en forma ordenada. Los dos hablamos mucho de los subrogados penales, de los beneficios. Cogimos ancianos, ancianas, que tenían derecho a la libertad, gente enferma. Y mira cómo lo logramos. Tan es así que recibimos más de 25.000 internos de las URIs, de policía. ¿Tú cuántas veces no me llamaste para eso? Muchas Y lo veces. hacíamos nosotros, acuérdate, pero fue una forma ordenada. Pero uno se preocupa, como el ministro de Estado y el ministro de Justicia, que pretendan sacar delincuentes prácticamente atentando contra la seguridad de todos los colombianos. Yo creo que es un acto, digamos, de irresponsabilidad que se va a presentar en el país, que ya vamos a tocar ese tema ahora. Yo sugiero, acuérdate que tú también me acompañaste a mí con la Ley de Seguridad Ciudadana, en el cual aquellas personas que atenten contra nuestros miembros de la fuerza pública
por supuesto, son agravantes, tienen que estar privados de la libertad. El segundo, digamos, elemento de esta inseguridad ciudadana es que yo aliento a los alcaldes, gobernadores, para que empiecen a construir centros de reclusión. ¿Por qué? Porque para que funcionen bajo la modalidad APP. ¿Qué significa esto? Que podamos construir más cárceles para poder meter tanto bandido que hay en las calles. Ahora, otro ingrediente muy importante, devolvámosle en Colombia el concepto de autoridad. Qué bonito es, como una propuesta, diría yo, aplaudirle a nuestros miembros de la fuerza pública. Tú estuviste conmigo también en Cali, me acuerdo con el general Zapatero, todos los militares allá y la policía, en el cual nosotros actuamos allá, porque ¿qué nos salvó la democracia, la institucionalidad? Nuestra fuerza pública. Yo creo que es el momento en que nosotros veamos un soldado, un policía, o de la Armada, Fuerza Aérea, y realmente lo valoremos más. Esto sin fuerza pública no va para ningún lado. Y yo añadiría una cosa que es importante y que no dijiste, y que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. En el mes de mayo o de abril del año 2022, antes de que saliera el gobierno del presidente Duque, se aprobó una política de justicia, una política pública de justicia desde el ministerio que tú tenías y que tú dirigías, donde pudimos articular las preocupaciones que teníamos en la persecución de la criminalidad. Esa política pública, que fue la primera vez que fue expedida y que el Consejo de Política Criminal la aceptó, ese Consejo de Política Criminal fue muy importante, articuló a todas las entidades, fue derogado y desconocido por el actual gobierno. Yo en junio del año 2023 negué por primera vez en la historia de la Fiscalía General de la Nación y de la historia reciente de Colombia en la Constitución del 91, la política pública antidrogas del gobierno Petro, porque buscaba básicamente confundir una política pública antidrogas con una política medioambiental. Es decir, acabó la persecución criminal contra los delincuentes. Acabar la persecución criminal contra los delincuentes no solamente atada a la persecución a través de la norma penal, sino a través de las estructuras o de los mecanismos que persiguen los bienes o las finanzas criminales, lo que llaman los americanos el follow the money, es decir, la destrucción de todas las fuentes de recursos ilícitos de estos delincuentes. Entonces yo creo que hay unos temas importantes que los dos trabajamos, que es necesario recomponer, y recordemos también otra cosa, a propósito de seguridad. En la seguridad urbana, los alcaldes y los gobernadores no solamente tienen que construir las cárceles, esa era una tarea, pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿por qué no utilizan los recursos del FONPEB, los recursos además de seguridad, para montar las cámaras en Bogotá? Hoy hay una candidata que se llama Claudia López, y Claudia López habla de seguridad, incluso está hablando ahora de dar y hace unos días en el marco de la transformación argumental. Ella como que en la mutación no sabe dónde ubicarse, entonces dice que hay que dar. Cuando fue alcaldesa de Bogotá no puso una cámara en la ciudad de Bogotá. En eso casi que la alcaldía de Medellín invirtió más recursos, o la misma alcaldía hoy de Cartagena con Dumec Turbay ha invertido más recursos que lo que invirtió Bogotá en las zonas calientes, en las zonas rojas. De nada nos sirve tener más fiscales, más jueces, si ni siquiera tenemos los mecanismos de seguridad para poder detectar los delincuentes. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas que se pueden hacer en el marco, por supuesto, de una coordinación de autoridades locales, regionales, departamentales y nacionales, que nosotros intentamos hacer y que se fue al traste y que hay que recuperar. Pero mira, Francisco, yo que tuve la oportunidad, como a ti te consta también, como colombiano, por supuesto, recorrimos lo largo y ancho del país como gerente del proyecto Autonomía Fiscal para las Regiones. Por eso mucha gente ya conoce todo el trabajo que hicimos para que los departamentos sean autosuficientes económicamente y no le tengan que rogar tanto al gobierno nacional para esos recursos. ¿Por qué te traigo esta colación? Porque me ha permitido, el fin de semana pasada estaba en Bolívar, en el eje cafetero, etcétera. Ya la gente no lo percibe el tema de inseguridad, la gente lo está viviendo. Te veo a los alcaldes del eje cafetero preocupados colocando por todo lado cámaras, que eso sirve de disuasión y de persuasión. Pero a mí, ¿qué me preocupa? Que, por ejemplo, cojo la Policía Nacional, le han quitado más del 30% del presupuesto. Segundo, le han sacado de la policía más de 30.000 hombres hasta la hora que no los han reintegrado, no han metido gente para reemplazarlos. Tercero, ahí en el escritorio estaba o está más de 600 nombramientos de miembros de la policía y los tienen prácticamente en un congelador. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacemos para contener tanta delincuencia
si es algo, digamos, sistemático de este gobierno, que es debilitar nuestra fuerza pública para formar un caos. Y la gente no entiende que este tipo de personajes que nos gobiernan, les encanta el caos para poder formar eso que ellos quieren para poderse quedar, que es el desorden institucional. Yo creo que ahí hay una cosa trascendental y es el orden y el desorden institucional. Desde el gobierno se ha buscado destruir la fuerza pública. Miren, pongo un ejemplo puntual. Había 5 operaciones policivo-militares en el país. La operación Agamenón, entre el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano, que permitió la captura de Otoniel. Otra, la Esparta, que se ubicaba en la zona del Catatumbo. Otra, Atlas, que se ubicaba además Atalanta entre Cauca, otra en Nariño y una última en Caucasia, en la zona del Bajo Cauca antioqueño. Y había una operación que era una operación importante que teníamos en el sur del país para deforestación. Todo esto se desmanteló. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas, es importante decirle a la gente lo siguiente. La gente dice, pero propongan algo y dejen de hablar de Petro. Pero es que uno no puede proponer algo si no habla del cáncer que generó esto. Esta es una enfermedad, esto es una enfermedad autoinmune que tiene Colombia, que se llama Gustavo Petro, que ha venido afectando los pilares del sistema de seguridad y el sistema de justicia del país. Nosotros, por supuesto, tenemos que recuperar el país y Petro será historia, espero, el próximo año cuando salga la presidencia. Pero nos dejó las células dañadas y nos toca a nosotros entrar a proceder a hacer radiación a esas células dañadas. Entre eso hay que recomponer la fuerza pública y lo que hablas hace un momento, la reducción del presupuesto. Es que a mí que me expliquen una cosa, que tenemos un problema fiscal en Colombia y el gobierno del presidente Duque funcionaba con 380 billones de pesos de presupuesto y estamos en 520 billones de presupuesto y se ha disminuido el presupuesto del ejército, de la policía y de la fuerza pública en el país. ¿Dónde carajo se metieron? El resto de plata. Le metieron el resto de plata. Es decir, ¿dónde están? Por eso yo decía jocosamente el otro día, aunque no es tan jocoso, que estoy esperando más o menos en febrero, marzo, abril, a ver quiénes son los primeros que entran a saquear las bóvedas del Banco de la República, que es lo único que les ha faltado. Pero aquí nos vamos a tener que enfrentar a una recuperación del país en torno a estos temas. Y esto no se va a hacer con charlatanes, ni se va a hacer con gente que no tenga experiencia pública, doctor Wilson. Esto se va a hacer con gente que haya tenido experiencia pública como nosotros, para poder avanzar y para mostrar que el camino es cierto. Porque lo único que Colombia no puede tener es incertidumbre hoy. Son tantos temas que, bueno, yo pasaría con el siguiente tema que es tan importante como la ley de sometimiento. Sí. Yo creo que tú has sentido muchas cosas como yo. Oh, yo creo que... Y te pongo varios ejemplos y tú me corriges. Lo primero, yo he sido un hombre que vengo también, como tú sabes, de una corte. Y arranquemos de entrada. Lo que dijo Miriam Ávila, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esto es muy grave porque da a entender que ni siquiera el gobierno distingue lo que son grupos políticos a delincuentes comunes. Muy grave eso. Y lo peor, no entra tampoco a diferenciar la delincuencia común de la justicia transicional. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque yo leía este proyecto con mucho cuidado, y tú ahora me lo complementas. Imagínate tú, 40-60 le llaman, pero es entre el 40 y 60% de rebajas para estos delincuentes de alto turmeque. Otra propuesta, hablan de 8 años, cuando ya ellos llevan 8 y 9 años. O sea, que salgan de la cárcel. Exactamente, liberarlos de una vez. Sí. Otra cosa que me aterró a mí es que van a legalizar el 12% de su actividad ilícita. O sea, la cosa es uno de los mayores, el mayor lavado de activos oficial en la historia de Colombia. Entonces, mira, yo me preocupo y es un artículo que claro, muchos exalumnos míos como los suyos también están diciendo lo mismo. Artículo 13 de la Constitución Política, así el derecho a la igualdad. ¿Qué sentirán estos internos que están en las cárceles, que han asesinado a una persona, que han lesionado, qué sé yo? Un raponero. Condenados a 30, 40 años de cárcel. Sí. Y ver que estos delincuentes de alto turmeque, repito, simpatizan en grupo político, entonces lo van a meter a la de sometimiento. Sí. Porque a mí me preocupa algo, y es el pacto de la picota. No lo digo yo,
lo dieron en la revista Cambio y varias, lo dijo el mismo hermano del presidente, es que le representó al gobierno más de 1,5 millones de votos para que Petro saliera presidente. Ahora llegan y se van para Alpujarra y tú te diste cuenta, compartiendo escenario con estos delincuentes que tanto le han hecho al país. Y entonces mi preocupación, aparte de la palabra, mi querido Francisco, es que eso no nos engañan a nosotros. Los delincuentes van a salir si esto pasa, pero es para presionar en la parte electoral para asegurar el año entrante sus elecciones. Eso es igual que la picota, van a presionar por todo lado. No podemos quedar quietos y nosotros que hemos tenido ese caballito de batalla luchando por la justicia en nuestro país, creo yo que es un momento determinante para pronunciarnos como lo estamos haciendo. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo siento que es como una especie de pesadilla que vuelve y se repite en el caso mío, por lo siguiente. Porque es que el problema institucional que mantuve con el presidente Gustavo Petro se inició en enero del año 2023 con la presentación de la ley de sometimiento y de la solicitud de levantamiento de órdenes de captura en su momento. Y yo me acuerdo que yo recibí la ley de sometimiento, casi que cuando leí también con mucha atención las 82 páginas de esa ley, de ese proyecto de ley de sometimiento que acaba de presentar Monte Alegre, inmediatamente yo empiezo a leerlo y yo empiezo a decir, venga, esto yo ya lo leí, pero hay algunas cosas que están más refinadas que antes. Y entonces es como la misma historia. ¿Qué es lo que en esencia buscan? Están buscando desocupar las cárceles. Están buscando que el delincuente que está en las cárceles salga. El mensaje que manda a 49.900.000 colombianos que no han cometido delitos, partiendo de la base que queda 50 millones, es que esos 100.000 colombianos que han cometido delitos y que verdaderamente, independientemente de su condición, merecen además pagar una pena, son más valiosos que los 49.900.000 colombianos que no han cometido delitos en el país. Y claro, cuando uno observa la norma es absolutamente lamentable. Habla de grupos organizados, habla de grupos organizados que tengan además una mayor infraestructura criminal, habla de una cantidad de grupos y uno dice, ¿y eso quién lo va a definir? Y después dice una normita, lo definirá el Alto Comisionado para la Paz. Y después hay otra normita en la parte de atrás, dice, tranquilos, apruébenla, que esto lo vamos a reglamentar, como diciendo, tranquilos, que con el reglamento los vamos a sacar de la cárcel. Y peor aún, vivimos el drama en el país con la primera línea y con la destrucción de Colombia en el estallido social. Entonces, como no pudieron sacarlos a las patadas en diciembre del 2023, 2022... Pero no están incluidos allí. Claro, no, como no pudieron sacarlos en ese momento a través de un decreto chimbo, que era el decreto ese que decía que el presidente designará personas... Claro, ¿sí? Que el presidente designará personas que salgan de la cárcel. Entonces yo me fui a Palacio de Nariño y yo le dije, mire, yo creo que ustedes se están equivocando de Estado de Derecho, de Constitución Política y de país, porque básicamente ustedes aquí tienen que entender que son los jueces los que determinan la salida de la gente y la gente sale conforme a unas normas del procedimiento penal. Entonces yo creo que aquí, entonces dijeron, no, venga, ya no se pudo por este lado, entonces hagámoslo una más fácil. El condenado, que fue condenado por delitos de terrorismo, por delitos contra policías, por cualquier delito, va a tener una reducción de pena del 70%, que es lo que dice esa norma. Y para rematar le damos el 12% de los bienes a los delincuentes que los entreguen. Y para rematar, van a llegar los delincuentes y van a decir, pero ¿me cuentan los bienes que ya me quitó el Estado y que tiene la SAE? O sea, para rematar estamos en el peor de los mundos. Entonces, si nosotros no nos oponemos a esto, vamos a tener una situación de caos nacional el próximo año. El Congreso de la República no puede aprobar eso, pero además quiero decir una cosa, ese seguimiento hay que hacerlo y hay que informarle también a los Estados Unidos sobre esta discusión en el Congreso de Colombia. ¿Quiénes son aquellos que quieren sacar mafiosos de las cárceles para que tomen notificación de este tema? Porque aquí no podemos tampoco entregar a Colombia al vaivén de los criminales, Wilson. Quiero que hacerte una pregunta y que me la tenés ahí antes del comentario que voy a hacerte. Y es que, claro, yo leía lo de Naciones Unidas y ya me hablan más de 230.000 hectáreas de siembra de coca. Que debe haber más, debe haber por ahí 350. Exactamente. Para mí pasa de 300.000, también estamos de acuerdo. Para mí también. Y segundo, la desertificación como un país paria, un país de narcotraficantes,
el Banco Mundial cómo nos va a afectar, el BID, ¿quién nos va a prestar platica en adelante? Ahí te lo dejo para que ahorita me ayudes con esto. Nos prestan platica, pero carita. Nos van a prestar, pero muy carita. Entonces ahí está el problema. Pero mira, frente a lo que estamos hablando, yo me considero como el vocero de miles y miles de víctimas que están invisibilizadas con esa ley de sometimiento. Te lo digo porque aquí tenemos que dejar de lado, mi querido Francisco, que siempre el victimario está por encima de la víctima. Estamos de acuerdo. Aquí tenemos que empezar a pensar en estas víctimas porque son las que nadie oye. Las tienen por allá como esas arrinconadas. Lo primero que yo haría como propuesta, sienten a las víctimas y hablen de verdad. O sea, ¿por qué los desaparecieron a sus seres queridos? ¿Por qué los descuartizaron? ¿Por qué los asesinaron? Digan la verdad. Segundo, vamos a aplicar una justicia, pero que sea una justicia como tiene que ser. Ejemplo, si alguien ya pagó 8 años, pues que pague 8 más, o 10, o 12, o 15, pero en cárceles comunes como tiene que ser. Será lo ideal. Esa es la verdadera justicia, ¿verdad? Ahora sí hablemos entonces de reparación. La reparación tiene que ver no con bienes inservibles. Hay que darle bienes que realmente valgan la pena. No bienes tierras estériles, ¿para qué? Vehículos ya fundidos, ¿para qué? O sea, dinero en una cantidad paupérrima, ¿para qué? Y hablemos de reparación simbólica también. Cosa que las víctimas, si bien no las podemos llevar al estado en que estaban antes, por lo menos en algo se les va a ayudar. Entonces me parece a mí que es una situación que tenemos que pensar en las víctimas para poderles ayudar, que es lo más ideal, ¿no? Y yo creo que hay una cosa importante para decirlo en el país. Bueno, hago una pequeña interrupción para que nos sigan en el podcast desde el otro lado. Démosle por favor like y síganos en todas mis redes. Nosotros nos han dicho que la justicia transicional, por ejemplo, no ha funcionado. Nosotros en 4 años en la Fiscalía hicimos lo que no había hecho la Fiscalía General en 14. Nosotros se había entregado 300.000 millones de pesos a las víctimas del 2006 al 2019 en justicia transicional con la famosa ley 975. Nosotros pasamos de 300.000 en 14 años y en 4 años le entregamos al Fondo de Víctimas casi 2 billones de pesos. Se habían hecho 20.000 imputaciones. Nosotros llegamos en 4 años a hacer 45.000 imputaciones. Es decir, la institucionalidad judicial puede funcionar. Lo que no puede ocurrir es que cada vez se le ocurra al funcionario de turno crear un nuevo mecanismo para crear una nueva justicia transicional, creando una cantidad de subsistemas, entre ellos el de la 975, el de la JEP, que yo creo que ahí hay un tema de discusión, porque es lamentable que la JEP hoy no haya tenido los resultados que se había dicho que iban a tener. No hay sentencias judiciales, no hay sentencias de ningún tipo. Lo que hay es una cantidad de discusiones internas que yo creo que ameritan una reflexión. Y a propósito del tema fiscal, ¿cuánto vale la JEP? 1 billón de pesos. 1 billón de pesos que yo creo que tiene que ser repartidos a las víctimas o tiene que ser repartido de otra manera porque no vamos a tener los recursos para financiar a una cantidad de personas que hoy incluso están reconociendo que quieren pensionarse en la JEP. Entonces queremos ahora otro sistema de justicia transicional a través de una ley de sometimiento. Es decir, cada vez que llega un nuevo ministro de justicia de este gobierno, viene con una idea de hacer una nueva reforma a una nueva ley de sometimiento. La planteó Zuna en su momento, yo la bloqueé. Claro que sí. La bloqueé porque estaban haciendo trampa y yo les dije en el Congreso de la República, en la Comisión Primera de la Cámara, les dije, no le hagan trampa a los colombianos. No le hagan trampa a los colombianos ni jueguen a beneficiar a los narcotraficantes que en el fondo los están engañando porque el sistema jurídico no hace. Es como si ellos están votando ideas que no van a operar como para decirle a una cantidad de sectores, nosotros ya cumplimos, pero los otros no nos dejaron. No, la verdad es que se inventaron mecanismos para que eso fracase. Francisco, tocas de mencionar la JEP. Yo la verdad nunca estuve de acuerdo, inclusive obviamente antes de ser ministro de Justicia, de que se creara una justicia paralela a la Corte Suprema de Justicia. Yo siempre he sido partidario de que hubiese podido funcionar como una especie de sala dentro de la misma Corte Suprema de Justicia. Segundo, tú lo acabas de decir, te lo ratifico, más de 700.000 millones de pesos anuales nos cuesta y el 30% yo veo es que de turismo judicial. Y yo te pregunto, ¿con esa plata qué no haríamos? Buena propuesta esa para las víctimas. Segundo, ¿qué decisiones han tomado? Ninguna. Y es inaudito una JEP de estas. 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 0 sentencias. Correcto. Ya en el 2033, supuestamente,
se acaba la JEP, pero me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener un daño patrimonial sin ninguna decisión? Que la palabra magistrado de la JEP implica que tienen que tomar sentencia, tomar decisiones. Vemos que no ha pasado absolutamente nada. Y te doy otro dato mucho más grave desde el punto de vista de presupuesto. Yo recuerdo llegando en el 2018 en el gobierno Duque, que el gobierno Duque inicia un tema con la UNP, y la UNP tenía un presupuesto de 600.000 millones de pesos. El presidente Duque la trató de subir a 800.000, 900.000 millones de pesos. Hoy está en 4 billones de pesos. Es decir, esto se convirtió básicamente en una alcancía, en una especie de cueva de Rolando, donde básicamente ha desaparecido la plata. Entonces, ¿esto qué amerita? Esto amerita ya también un proceso de que alguien nos diría en esta entrevista, bueno, ustedes están dando algunas ideas para recuperar el país, pero eso cuesta. Claro que cuesta, pero nosotros también podemos decirles dónde están los recursos que se han robado para poder financiar cómo se puede recuperar el país. Le entregamos, Wilson, 30 billones de pesos a la SAE, la Fiscalía General de la Nación. 30 billones de pesos. Yo le dije a Gustavo Petro, cuando inició, le dije, hombre, no se ponga a hablar de reformas tributarias, moneticen esos 30 billones de pesos. Ahí hay 3 o 4 reformas tributarias. Hasta el sol de hoy. Puso a un iletrado, que después que hoy es ministro de Educación, lo puso ahí, personaje que incluso es tan bruto que ni siquiera fue capaz de graduarse en la Universidad Nacional y ni siquiera fue capaz de aprobar una tesis y es presidente del Consejo Directivo de la Universidad Nacional. O sea, iletrados, torpes, ignorantes. ¿Sí? La estupidez llevada al Estado en su máxima expresión y nosotros teniendo 30 billones de pesos en la SAE que no son capaces de monetizar para lograr además fluir y financiar. Por ejemplo, los bienes de la SAE, el 25% por norma legal va a la policía y el otro 25% va a la fiscalía y para el ejército. ¿Dónde están esos recursos? Entonces lo que quiero decir es, nuestras preocupaciones sí están, la recuperación sí está, pero la plata también está en la medida en que nosotros sepamos actuar coherentemente frente a la recuperación de esos sectores y empezar a recortar. Es que mira, te hago un comentario antes de arrancar con la reforma de la justicia que propondríamos. Lo primero que te quiero decir es que yo lamento mucho esos miles y miles de jóvenes de los sectores humildes y que se han preparado con mucho esfuerzo, con poca oportunidad, pero lo lograron, doctorarse, Francisco, maestría, de todo, y saque el gobierno, ¿tú te acuerdas? No, a ver, los dos somos ejemplo de eso. Tú eres un ejemplo de esfuerzo en este país. O sea, Wilson, es que aquí nos hablan de élites. ¿Élites de qué? Yo estudié con beca Colfuturo, con beca aplicación de beca europea. Yo mandaba mis papeles, mis padres no tenían cómo financiarme a mí los estudios universitarios y en las familias teníamos que escoger. En mi familia tuvimos que escoger entre mi hermano y yo porque yo tenía mejores notas y mi hermano tuvo que entrar a trabajar en un call center. Pero las pocas oportunidades las aprovechamos. Y las aprovechamos y a ti también. Es decir, este cuentico de que es que ¿cuáles élites? Si hasta Petro es de la élite, porque no es que tiene un pasaporte italiano que nosotros dos no tenemos. Entonces, que no nos vengan con esa historia tan precaria de una élite que básicamente lo que ha hecho es aprovecharse del país. Yo le diría a la gente, hay que derrotar a la élite que está en este momento en el gobierno y que está destruyendo el país. Esa élite que hoy tiene el poder, esos son los que hay que golpear. ¿Qué te quería decir hace un momento? Mira, aquí entonces, fueron miles y miles de jóvenes que nos están viendo y que se sintieron engañados. Triste decirlo, pero es así. ¿Por qué te lo digo? Porque dijeron, todos los que tengan doctorado, todos los que sean preparados, presenten sus hojas de vida. No han vinculado uno solo por ejemplo, lo engañaron, como con el ICETES. Entonces, muchos jóvenes que infortunadamente votaron por un cambio se vieron en un proceso total. Entonces, y lo que tú decías hace un momento, yo lo ratifico. Para pertenecer a este gabinete, a este gobierno, hay que tener un prontuario criminal. Sí. Yo lo he dicho y lo sostengo. O haber consumido sustancias o consumir sustancias. Esa es la verdad. Digamos, alguna de esas dos. O sea, una de las dos se puede dar. Sí. Bueno, hablemos de la reforma de la justicia, que tengo que pasa muy bueno y podemos dar muchas ideas. Lo primero, ¿tú te acuerdas que en el año 2021, pues nosotros pasamos la famosa reforma de la justicia? Acuérdate. Sí. La ley estatutaria, después de 25 años, 18 intentos. ¿Que se aprobó? Exactamente, y la aprobamos en el Congreso y se permitía incrementar el presupuesto de nuestra rama judicial. Hombre, yo soy una persona que respeto mucho las decisiones que tome la Corte Constitucional. Infortunadamente no lo tumbaron.
Es decir, la rama quedó con ese presupuesto paupérrimo. Pongo lo que te voy a explicar, que ya tú lo sabes muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Claro, la rama judicial presentó su presupuesto que tenía que ser en 13.96 de presupuesto. Sí. Se lo dieron en 10.36, si mal no estoy. Uno se pregunta, ¿dónde está el 3.5, lo que tú acabas de decir? Y llevamos décadas y décadas sin tener más jueces, más fiscales. ¿Qué propongo yo? Pues no hay que insistir nuevamente. Tenemos que nuevamente insistir que haya una reforma en cuanto al presupuesto. ¿Para qué? Para poder crear más jueces. Y allá donde tú estuviste en el ente acusado de la fiscalía, crear más fiscales, que es la forma de combatir la delincuencia. Un país como el nuestro, que tiene un 92% de impunidad, es porque nos faltan más funcionarios. Que ahí es bueno hablar de lo de la impunidad por lo siguiente, porque es que a mí me vienen con sobre todo en las redes, siguen jodiéndome a mí con el cuento del 93% y 94% de impunidad. Y yo quiero decir lo siguiente. Nosotros, el sistema penal tiene una Fiscalía General de la Nación y tienen los jueces cuando cuando se presenta el caso ante los jueces. La Fiscalía tiene tasas de clarificación o de esclarecimiento, o por lo menos tasas de trabajo, de más o menos el 60%, 65% de esclarecimiento de los crímenes en Colombia. Y luego entramos en un circuito en el cual, gracias a las demoras del procedimiento penal, gracias a las dificultades del mismo sistema, gracias a todo eso, los jueces terminan tomando decisiones frente a ese 65% que traemos nosotros en el 3 o el 4%. Nosotros tenemos ahí un problema y es, tenemos que mejorar, yo estoy completamente de acuerdo, tener mayores jueces, mayores fiscales, mayor presupuesto en la rama, mayor tecnificación en la rama judicial, pero al mismo tiempo menores los procedimientos mucho más simples y poco, digamos, dilatorios que tenemos en el sistema penal, por lo menos. Una cantidad de audiencias se hacen en el sistema penal, lo que hace que el sistema penal sea absolutamente cargado y que beneficie solamente la prescripción de los casos, o incluso gente que está imputada o gente que juega con un principio de oportunidad que se lo renuevan cada año y duran 10, 12, 15 años con principios de oportunidad, hasta que al final dice, no, que no puedo hablar ni voy a hablar, y cuando dice no voy a hablar, dice entonces no se le da el beneficio, ya el caso ha prescrito. Entonces creo que hay temas importantes y el segundo tema que lo complemento con lo que dices, mayor jueces, mayores fiscales y todo esto, pero con un tema importante. Tenemos que reducir la criminalidad. ¿Y cómo se reduce la criminalidad? Pues la criminalidad se reduce con mayor policía, con mayor ejército, con mayores cámaras. Si nosotros reducimos criminalidad y apretamos un poquito el sistema hacia arriba, teniendo mejor capacidad de administración de justicia, nosotros vamos a tener tasas de esclarecimiento de los casos de una manera muy, muy efectiva. Pero, Wilson, hoy tenemos un problema. Nadie habla con nadie. Todo está hecho. Sí, los criminales hablan entre ellos. El Estado ya no habla. Cuando usted tiene dispersada la institucionalidad, pues la criminalidad se fortalece. Eso es una regla, además, hay tesis de sociología y de derecho criminal que hablan de eso. Usted disuelve la institucionalidad y acaba el Estado. ¿Qué hubiese pasado si los dos no hubiéramos conversado tantas veces en tantos temas? Temas carcelarios, en temas de justicia, en temas de la coordinación que tuvimos. Pues básicamente que nos hubiéramos toteado, el sistema no hubiera funcionado. Llega el nuevo ministro, que fue Osuna, que te reemplazó con el gobierno Petro, y básicamente me encuentro con que Osuna básicamente consideró que el fiscal general era su enemigo y había que confrontarlo. Entonces yo no solamente tenía enemigos a los criminales, sino que aparecieron adversarios como el presidente Petro y el ministro de Justicia. ¿Cómo carajo funciona un país cuando las instituciones están siendo sacudidas y golpeadas de esa manera? Creo que ahí está el gran eje también central que yo acompaño a la tesis tuya de mayores jueces, mayores fiscales, mayor presupuesto y obviamente pues todo el esfuerzo que desafortunadamente la Corte Constitucional ha hecho para atrás. Pero mira, Francisco, un país como el nuestro, con más de 1.600.000 procesos represados en la rama judicial, o sea, uno ve fiscales y jueces enfermos constantemente, hasta con temas mentales del estrés. Claro. ¿Cómo un fiscal con 1.500, 2.000 procesos o un juez también va a dar rendimiento? Eso es imposible hacerlo. Por supuesto. Por eso prescriben tantos casos. Ahora, yo pensaría que hay que volver a la idea de que particulares puedan administrar justicia en el país. Los conjueces, por ejemplo. Mira, tenemos un componente de más de 700 procuradores, 1 o 2 ante las cortes,
esta gente si rinde un concepto bien o mal, miraremos si lo acogen o no. ¿Por qué no cogemos con esos 700 procuradores que tenemos como una propuesta y los convertimos en jueces y magistrados? Es muy fácil, con una ley estatutaria, eso se puede hacer sin ningún problema. Lo otro es, no le va a generar un solo peso al Estado. ¿Por qué? Porque esta gente que está allí de procuradores, la gran mayoría, por no decir todos, vienen por carrera judicial. Claro, claro. Y con esos que vamos a convertir, Claro. por decir algo, 400, 450, el resto los quedamos como jueces constitucionales. Es decir, todos los jueces del país son jueces constitucionales y les caen tutelas, habeas corpus populares de grupo. Esta jurisdicción constitucional será muy buena. ¿Por qué? Porque vamos a descongestionar la rama judicial, solamente se dedican a eso. Y segundo, no va a llegar tanto proceso, o no van a llegar más procesos a las cortes. Yo creo que sería un gran alivio crear la jurisdicción constitucional. Me parece que sería muy bueno como una propuesta, ¿no? Pues yo me acuerdo de esa propuesta que haces. En alguna ocasión se la escuché a Germán Vargas Lleras hablando de los notarios. Si recuerdas muy bien, como el año 2018, También lo propuso en su momento notarios, sí. Con notarios. A mí me parecen buenas ideas, todas ideas de intervención. Yo soy de los que creo que no vamos a tener plan de desarrollo, sino plan de reconstrucción. O sea, ya el país se va a tener es que hacer un plan de reconstrucción nacional por lo que nos dejan. Entonces nos va a tocar entre todos es básicamente acoger ese tipo de ideas para poder darle viabilidad a la institucionalidad judicial, porque de lo contrario la situación va a ser muy, muy complicada. Creo que en el fondo hay también otro problema que uno podría ver desde el punto de vista ya del ejercicio judicial, y es, yo no creo que un país sea serio cuando uno tiene acciones de tutela tumbando decisiones de las Cortes, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, etcétera. Es decir, no puedo entender que el juez de Caparrapí pueda tumbar una decisión de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte o del Consejo de Estado. Creo que ahí hay un problema desde el punto de vista de jerarquías normativas en el país. Eso le ha causado mucho daño a Colombia. Y le ha causado daño a Colombia porque no hay certezas. La certeza judicial paulatinamente se ha venido perdiendo. La cosa juzgada en Colombia ha venido desapareciendo. Ya nadie sabe cuándo termina un proceso porque todo es relativo. Entonces, yo recuerdo muy bien que a mí me demandaron mi elección como fiscal general y entonces me la demandaron y pues nos defendimos en el Consejo de Estado, en la sección quinta. Y de repente me decían que no, que iban a mandar mi caso a la sala plena del Consejo de Estado. Finalmente no la enviaron y tomaron una decisión en la sección quinta diciendo que mi elección fue una elección legal. Y yo estaba convencido de eso, Wilson, de que las cosas estaban tranquilas, cuando de repente aparecieron dos marcianos, obviamente dos marcianos que venían además del grupo del Pacto Histórico y todos estos colectivos, e interpusieron dos tutelas contra la decisión. Una para una sala, para una sección del Consejo de Estado, y otra para otra sección. Y las dos tutelas se fallaron igual, le fallaron diciendo, oiga, pero es que ya hay una decisión de la otra sección, de la especializada. Interpusieron además apelaciones, o apelaron, y se resolvió, y yo me quedé feliz cuando de repente me informan y me dicen, no, que ahora de golpe las va a escoger la Corte Constitucional. Yo dije, miren, esto es un circo. Uno dura 2 años aquí, porque 2 años, duré los 4, duré 2 tratando de saber si iba a ser los otros 2 fiscal. Entonces, creo que ahí hay un problema de fondo dentro de la certeza. La gente no tiene claridad, la certeza judicial. Y añadiría una idea a la justicia. Yo sí creo que hay que fortalecer la justicia arbitral. Es decir, este gobierno se encargó de acabar la justicia arbitral. Se encargó de utilizar la Agencia de Defensa Jurídica del Estado como un mecanismo casi de oficina privada de defensa del presidente de la República. Y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, lo que llamaríamos la abogacía del Estado, no puede ser una entidad básicamente al servicio del gobierno de turno, sino del Estado colombiano. Y nosotros tenemos que fortalecer esa Agencia de Defensa Jurídica del Estado y al mismo tiempo fortalecer las cámaras de comercio y todas las cortes arbitrales para que rápidamente, sobre todo en el tema de inversión extranjera, se puedan resolver todos estos asuntos, porque de lo contrario estaríamos en un gran embrollo jurídico, y creo que eso es lo que ha venido el gobierno tratando de hacer en estos años. Creo que se puede resolver con estas ideas. Mira, hemos hablado de seguridad, de justicia incluida para el de sometimiento, por supuesto.
¿Cómo dejar por fuera, por ejemplo, el tema carcelario? Tú sabes que eso va unido, por supuesto, a los de temas Bueno, ese anteriores. fue tu tema. Y eso que tanto manejamos. Pero mira, aquí hay gente que ni siquiera, y es entendible, manejan lo que es las estadísticas Sí, ¿no? de las cárceles del país. Decirles, hombre, si tú ves internos físicamente actualmente en las cárceles del orden nacional, no pasa de 98.000, 99.000. Ponle cuidado a esto. Segundo, en las URIs y estaciones de policía, en todo el país, más de 24.000. Sí. O sea, ponle a esto que haya en total en este momento entre URIs, 110.000. estaciones de policía y cárceles del país, ponle 122.000 en total. Y hay 50.000 que están en sus casas con la domiciliaria y con todo, y 5.000 y tantos con el famoso brazalete electrónico. Sí. Aquí hay un grave problema, y es que no han estrenado la Ley de Seguridad Ciudadana que hablamos hace un momento bajo la modalidad APP, Alianza Público-Privada. Cuando la ley sí lo contempla como tiene que ser, era un gran alivio, como tú lo explicabas ahora también. Pero yo te aseguro que Colombia, con 3, 4 centros de reclusión de 10.000 internos, Claro. inmediatamente salimos del paso. Pero además cárceles de verdad. De verdad, correcto. Cárceles de verdad, donde haya diferentes pisos, donde la gente que incumpla esas normas pierda la visita conyugal, donde no haya ningún tipo de comunicación hacia las afueras de las cárceles. Es decir, que ir a la cárcel cueste. Porque es que hoy la cárcel, como decía, vengo en un foro invitado por el fiscal antimafia de Italia hace unos días, y hablaba, el fiscal antimafia decía, las cárceles se nos han convertido en unas ágoras del crimen. Y es que se nos han convertido en una especie de campos sociales. Hoy los llaman, incluso en el proyecto de ley hablaban de centros a mí me sorprendió la palabra, en el proyecto ese que presentó el gobierno ahora, hablaba de cárceles o centros de armonización. Hágame el favor, centros de armonización. Entonces yo me imagino tres funcionarios del IMPEC con rastas haciendo yoga con los delincuentes de lesa humanidad. No, digamos, no nos crean tan pendejos a nosotros, porque no somos ningunos imbéciles en este país. Aquí nosotros nos va a tocar con claridad establecer esas APPs y yo creo que esa es una alternativa muy importante, que hagan la cárcel los privados, que cobren además esa concesión los privados, y hacemos unas cárceles de máxima seguridad en selva, en diferentes lugares. Tenemos mucha selva y mucho territorio para meter a esos delincuentes allá. Y de una vez el que sepa que vaya, pues se fue allá además con sus garantías fundamentales, que no se las van a quitar. Seguramente no les van a dar tan buena comida como ahora, pero que tendrán todas las garantías para poder además someter a las personas que cometen delitos en el país. Pero si nosotros seguimos considerando que delinquir es básicamente un deporte nacional que no tiene ningún problema, pues nosotros estamos en una situación muy difícil, no solamente por el gobierno que se va, sino por el futuro de Colombia en los próximos 15 o 20 años. Mira, lo que me acabas tú de decir es muy importante para que la gente nos logre entender. Si se logra construir el centro de reclusión, primero, desde luego tienen que entregarlo, como tú acabas de decir, con muy buenas medidas de seguridad. Por supuesto. Lo más importante ahí es que el que se gana la licitación nos va a entregar el centro de reclusión en buenas condiciones, digámoslo así. Segundo, lo van a administrar particulares, o sea, vigilancia privada. Nos acabamos con esos sindicatos del IMPEC que tanto daño han hecho al país. Tercero, la comida también se encarga el privado. Y lo hacemos por concesión. Hombre, es un muy buen negocio. Además ya lo saben hacer. Exactamente. Eso se sabe, eso en Estados Unidos pululan, hay cárceles de máxima seguridad. A mí me dicen las maxis, me explicaban los funcionarios en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Me decía, yo preguntaba que a dónde iban los delincuentes mucho más peligrosos de los Estados Unidos, y me decían, esos van a las maxi, señor fiscal. Y le decía, ¿qué es una maxi? Y me decía, es mejor que no pregunte qué es una maxi, porque es una cárcel muy complicada en términos de seguridad para nuestro país. Y yo creo que el país tiene que tener ese tipo de, unas cárceles de máxima seguridad, pero de máxima seguridad con condiciones de máxima seguridad, de mediana seguridad y de baja, pero es necesario que reorganizamos el sistema carcelario y que lo paguen. Ellos se pagan, los privados, administran su negocio, lo tienen durante 25, 30 años, y nosotros nos quitamos de encima ese problema. Es que el Ministerio de Justicia se convirtió en Colombia, y eso es un tema que lo viviste,
se convirtió el Ministerio de Justicia en un administrador a la hora de la verdad de los problemas carcelarios del país. Así es. Y eso no puede ser. El ministro de Justicia tiene que ser una persona que está pensando en política criminal hacia futuro para pensar un país en proyección, en aras de trabajar con el Sí, fiscal claro. general. Sí, sería lo ideal. Ahora, para terminar, te tengo unas preguntas ahora. Obviamente, digamos, en Colombia, toda la gente quiere que se construyan centros carcelarios. Y digamos, a eso tenemos, digamos, que apuntarle como tal hacia el futuro. Pero también, digamos, cada día uno quisiera hablar menos de seguridad de centros carcelarios y crear más condiciones para que la gente, digamos, empiece a surgir en la parte de la economía, en la parte académica o estudiantil y parte laboral. Pero, digamos, sin seguridad yo considero, pues no hay nada. Es decir, uno cada día quisiera hablar menos de centros de reclusión, pero mientras la delincuencia campee como estamos actualmente, incrementándose cada día más, necesitamos centros de reclusión que sean seguros para que la gente pueda empezar no a vivirlo, ni a percibirlo, ni a andar tranquila en la calle por los temas de que no haya inseguridad como tal. Es lo que yo considero, ¿no? Yo creo que nosotros no podemos descartar la política carcelaria en un país como Colombia. Colombia es un país que tiene unas condiciones de inseguridad muy altas, un país delincuencial en muchos campos, y nosotros tenemos que tener una política cierta de respuesta y contundencia frente a la organización del tema carcelario. Si nosotros tenemos una política preventiva fuerte en términos de cámaras en las ciudades, en términos de aumento de la policía, de aumentos de ejército, en zona rural, en zona urbana, con movilidad, porque las autoridades tienen que moverse con itinerancia. Si nosotros tenemos al mismo tiempo una fiscalía y unos jueces fortalecidos, con mayores recursos en la rama judicial, con mayores actores, incluso privados, administrando justicia y ayudando, y al mismo tiempo tenemos una organización carcelaria adecuada, contundente y fuerte, nosotros resolvimos el problema de seguridad en Colombia en los próximos 35 años. Sí, tenés razón. Si nosotros lo que tenemos es un presidente que lo que quiere es sacar presos de la cárcel y decir que delinquir vale, que hay que pagarle $1.000.000 a los delincuentes por no, y que hay que financiar y que no hay que y que hay que fortalecer incluso la dinámica de la paz total con diferentes organizaciones criminales, estamos en una situación compleja. Entonces yo lo que creo es que estamos en un eje central, por eso yo sí creo que por la justicia se salva el Estado de Derecho o se destruye el Estado de Derecho. De nada nos sirve hablar, como hay algunos candidatos hoy, Wilson, que están hablando de que se requieren 1.000 escuelas en no sé dónde, o que van a cambiar el pensum en los colegios, en las universidades. Mire, yo sinceramente le digo, hay que hacer esa tarea. Para eso se requiere un buen ministro de Educación. Uno nombraría a ese candidato, por ejemplo, de ministro de Educación si le interesa, o de viceministro, para que pueda ayudar. Pero uno lo que no puede hacer es pensar, porque hay temas que son importantes, muy importantes en el país hoy, y es que el Estado de Derecho se nos está derrumbando por cuenta de justamente lo que estamos discutiendo el día de hoy. Si no tenemos esa claridad, se nos derrumba la democracia, el Estado de Derecho y la institución. Si nosotros lo sabemos resolver, el 8 de agosto del próximo año, cuando haya un nuevo gobierno y haya un nuevo equipo que tiene que ser unificado alrededor de lo que estamos pensando nosotros vamos a empezar a mirar hacia adelante. Y yo creo que el país se va a salvar. Pero creo que es una decisión fundamental para los colombianos saber exactamente en dónde quieren estar, en el caos y la anarquía, o retornar a un orden y a una estructura que nos permita avanzar como país. Oiga, mi querido Francisco, estoy revisando aquí unos X del presidente de la República, y en el cual dice el hombre, es muy lamentable y un acto contra la democracia que el alcalde de Medellín se rodea de asesores que moldean procesos penales en la Fiscalía de Antioquia, un irrespeto con la justicia. La señora fiscal general en sus competencias debería reestructurar la Fiscalía de Antioquia. Antaño, asignaron los fiscales y todos los investigadores en la Fiscalía de Antioquia. Esa es la justicia que se necesitaba. La asignaron para afirmar la gobernanza paramilitar en el país que aún tiene sus redes tendidas en el Estado. ¿Qué opinas de eso? Pues me parece lamentable que un presidente de la República se ponga del lado de la criminalidad y no del lado de la institucionalidad. Yo lamento más bien que el presidente se haya subido en una tarima con delincuentes para amedrentar a la población antioqueña, al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín. 2, me parece lamentable que volvió la vieja tesis que yo creí que se había derogado del jefe del fiscal soy yo.
porque que le diga a uno, presidente de la República, que tiene que reestructurar la Fiscalía de Medellín, ese sí que es un abuso de poder por parte del presidente de la República. ¿Qué tal uno le dijera al presidente de la República que saque 3 ministros o 5 o 10 o 15 porque son unos imbéciles? Esa es una decisión de él, mantener la imbecilidad en el gabinete o no. Eso no es un asunto nuestro. Meterse con la Fiscalía General de la Nación y decirle a la fiscal que es autónoma, que es independiente, que es elegida por la Corte Suprema de Justicia, que tiene que modificar la estructura de la Fiscalía en Antioquia, me parece que es un abuso de poder y denota la manera como Gustavo Petro concibe el Estado en torno a la atribución de poderes. Y te leo otro, de Isabel Zuleta. Alerta. Uso político de la Fiscalía, dice la señora en este X. Se dedica a la persecución judicial de periodistas y medios que denuncien a la derecha y su estratagema de impunidad ante amenazas en contra de la vida del hoy presidente Gustavo Petro. Por el contrario, pretende que no se realice audiencia de imputación de cargos al nuevo gobernador electo en Antioquia por ser del Centro Democrático. Hágame el favor. Bueno, yo es la manera como ellos conciben el tema. Yo tengo en la tesis que es la siguiente y que la he venido viendo ahora en diferentes países de América Latina, en México, en Argentina, en España, por supuesto, en donde un acto delincuencial o un acto delincuencial de la izquierda es básicamente, y una acción de la justicia frente a ese acto delincuencial de la izquierda, significa lawfare, es decir, utilización de la justicia para perseguir políticos. O sea, robarse el presupuesto por parte de una persona de izquierda es una persecución. Robarse el presupuesto por parte de alguien de la derecha es la persecución o es la demostración de que las élites han defalcado el país. Yo creo que aquí hay que distinguir una cosa, ni de derecha ni de izquierda. El que comete un delito tiene que responder. Y en ese sentido yo creo que la Fiscalía General de la Nación actúa con unos y tiene que actuar con otros, pero no la utilización amañada por parte de parlamentarios del uso de la Fiscalía General de la Nación en uno o en otro sentido. Bueno, llegó lo bueno de esta charla. Además yo sí digo sí o no, esa es una de las ventajas, porque yo no explico. Muy bien. Primera, se necesita un cambio radical en política de seguridad para reducir los homicidios antes de 2026. Sí. La política de paz total terminará beneficiando a estructuras criminales más que a las víctimas. Sí. La JEP debería tener plazos perentorios para emitir fallo y concluir procesos. Sí. El Estado colombiano debe frenar la negociación con bandas delincuenciales hasta que entreguen bienes ilícitos. Sí. Última, la justicia colombiana necesita una reestructuración profunda antes de 2026 para recuperar la confianza ciudadana. Sí. Bueno, mi querido Francisco, pues eso ha sido todo. Yo creo que hemos pasado muy bien. Hablar de temas de justicia y seguridad. Yo creo que en medio de tantas discusiones nacionales donde nos critican y nos dicen que solamente hablamos de Petro, hemos demostrado también en esta conversación que podemos hablar de ideas, de propuestas, de soluciones, de cómo financiar esas soluciones y esas propuestas, de cómo sí se puede construir una política judicial en el país para hacia futuro y por supuesto sin descuidar a Gustavo Petro porque no hay que descuidarlo. Bueno, de verdad, muchas gracias, como siempre, delicioso estar a tu lado, charlar. Tú que te acabas de decir, hay que entrar, digamos, a reconstruir, a formar lo que será después del 2026 porque la vamos a recuperar. La vamos a recuperar. Mil gracias, Francisco, por tu colaboración y bueno, aquí estamos listos. Gracias, muchas gracias.